Muy buenos días a todas las personas que hoy os dais cita aquí. Bienvenidos y bienvenidas, especialmente a todos estos países hermanos que hoy os encontráis aquí en este salón de actos de nuestro balneario de Alange. Nos encontramos aquí para celebrar por fin este tan esperado 7º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que a partir de hoy se celebrará en este que es nuestro paraíso natural de Alange. Por primera vez en su historia, este encuentro reúne, como sabéis, en esta 7ª edición a 22 países iberoamericanos para poner en común experiencias y enfoques sobre el turismo rural. Y qué mejor que hacerlo aquí, en nuestro municipio de Alange, como decía, en este paraíso natural. ¿Y por qué Alange? Pues porque Alange tiene de todo, no nos falta de nada. Tenemos agua, tenemos biodiversidad, tenemos flora, tenemos fauna, tenemos gastronomía, todo ello único aquí en nuestro pueblo. También es un destino, como sabéis, de bienestar y de salud. Por tanto, somos un destino idóneo en turismo rural para la celebración, como decía, de este importante encuentro. Autoridades de estos 22 países, estáis hoy aquí con nosotros, habéis cruzado el charco para poner en común con nosotros, con los extremeños, el avance y los progresos del turismo en las diversas zonas, en los diversos países y en los pueblos también. Este va a ser un espacio, como sabéis, para promocionar y para poner en valor el turismo y algo que, a mi parecer, es muy importante para estrechar lazos de unión que tanto nos fortalecen y que tanto nos unen. Sin duda, este evento va a poner a Alange y también a Extremadura en el mapa de todos los países. Va a ser un encuentro que se va a poder ver a nivel internacional. Vamos a ser el escaparate turístico internacional por excelencia. Y os deseamos de corazón que disfrutéis muchísimo, que conozcáis en profundidad a Alange y a su gente que es muy acogedora. Y os deseamos también que aprendáis muchísimo con todas las rutas que estáis realizando por nuestro maravilloso territorio extremeño, que es, bueno, pues como estáis viendo ya, una maravilla. Que aprendáis muchísimo de todas las ponencias que vamos a realizar durante el día de hoy y mañana, de todos los paneles, donde vamos a poder escuchar a personas especializadas en temas tan importantes como la innovación, la comercialización, la sostenibilidad, los nuevos modelos de gobernanza, la diversificación y las experiencias turísticas. Y para terminar, recordad algo muy importante, que quien bien os quiere os hará viajar, os hará conocer, os hará aprender, os hará compartir y os hará crecer. Y algo también que no debéis olvidar, que Alange, nuestro pueblo, será ya por siempre vuestra casa que os acogerá siempre de corazón. Y vamos a dar comienzo al primer panel, donde se hablará de Smart Rural, innovación e inteligencia de los destinos turísticos rurales. Va a intervenir Jaime Grajera Rodríguez, que es director del área de transformación digital y turismo de la Diputación de Badajoz. Marina Cantera, que es presidenta de la Cámara de Uruguay de Turismo de Uruguay. Juan Francisco Delgado Morales, vicepresidente de INTEC, de aquí de España. Apolonia Rodríguez, que es responsable de la Asociación Dareski de Portugal. Arturo Crosby, de CoForum Natura Internacional de España. Y la moderadora va a ser Susana Cortés Borges, que es directora general de FEVAL. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y os damos la palabra. Pues nada, muy buenos días. La verdad es que es un lujo. Quiero dar las gracias antes que nada a la organización por contar conmigo para este evento, porque en lo profesional ahora explicaré qué conexión tengo yo con este tema, pero en lo personal de verdad estoy encantada. Yo me llamo Susana Cortés, como Hernán, y soy de Medellín, con todas las cosas que eso pueda implicar, ¿no? Creo que hace 500 años se hizo un gran viaje, un buen viaje al final, donde bueno, pues el mestizaje y las cosas que compartimos con
uno y otro lado del mar, pues probablemente nos unen y eso es una alianza evidentemente innegable. A mí, por lo menos, me despierta cierta sensibilidad y estoy encantada de estar aquí con ustedes. En primer lugar, quería también hacer una mención, aunque ya se ha referido la presentadora a parte del currículum de las personas que me acompañan, pues la verdad es que son primeros espadas, ¿no?, dentro del ámbito del turismo y de la digitalización aplicada a este ámbito. Nosotros, desde la institución que rijo, que dirijo, tenemos un pilar, una parte, que es el parque, bueno, es un centro tecnológico en el que llevamos varios años trabajando algunas líneas de trabajo que tienen vinculación con el turismo Smart o las aplicaciones tecnológicas aplicadas o la transformación digital aplicada a las nuevas estrategias de turismo. Somos una herramienta, en realidad, ¿no? Nosotros no tenemos competencia al respecto, pero sí somos, como le decía, un aliado importante pues, para la Dirección General de Agenda Digital, con la que compartimos adscripción en la Consejería de Economía, y para la Dirección General de Turismo dentro de la Consejería de Cultura. Además, tenemos también vinculaciones y trabajos específicos con las distintas diputaciones y, bueno, con algunos de los ponentes hemos tenido relación también en estos años. Por tanto, ya les digo, mi función aquí es meramente instrumental, de cauce y de compartir y de aprender del conocimiento de las personas que me acompañan. El orden de las intervenciones me sugieren, o mejor dicho, el desarrollo de la mesa, me sugieren que quizás lo idóneo fuera que participen mis compañeros de mesa, los ponentes, por 10 minutos cada uno de ellos. Finalmente, habrá una interlocución o bien a cargo de la moderación o un diálogo entre ellos si surge, y demos finalmente un tiempito para la posibilidad de preguntas pues, que en el público se generen y podamos darle cabida. Me han dicho que tengo 8 minutos, pero realmente no tengo mucho más que decir. Yo creo que lo interesante es escucharles a ellos, darles las gracias de nuevo por su presencia, que disfruten muchísimo del Congreso, yo estoy segura que sí. Y si les parece, pues en el orden que están sentados, podemos darle la palabra a mis compañeros de mesa. Si quieren, empezamos me acompaña, en este caso, Arturo Crosby, de España, con una dilatadísima experiencia en el ámbito del turismo, tanto del emprendimiento, es decir, como empresario, como realmente yo diría que es casi un academicista del turismo. Tenemos un volumen, creo que son 8 libros publicados ya al respecto, y una estrategia de trabajo, una nueva estrategia de trabajo que me comentaba al inicio y que, bueno, al final de su intervención podremos comentar entre todos. Por mi parte, nada más. Le doy la palabra a Arturo. Tienes 10 minutos, Arturo, sí, y adelante, cuando quiera. A ver si me pueden conectar. Sí, perdón. ¿Pueden, por favor, conectarle la presentación? ¿El qué? Ah, perdón, que va Jaime primero, disculpen. Perdón, eso no me lo habían dicho. Perdón. Bueno, pues entonces, Arturo, interviene primero Jaime. Perfecto. Muy bien, está preparado por orden, disculpe. Entonces empieza con nosotros. Jaime, como le han dicho, es el responsable de área. Les indico un poquito más. Él es ingeniero superior en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y también una dilatadísima experiencia. Ha ocupado cargos de responsabilidad dentro de la comunidad autónoma en direcciones generales, en distintas legislaturas, y ahora mismo pues eso, trabaja para la Diputación de Badajoz, muy bien, por cierto. Y bueno, pues cuando quiera, Jaime, toma la palabra y adelante. Sí, gracias, Susana. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, es un placer para mí estar con vosotros en el día de hoy. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a la organización, al propio Ayuntamiento de Alange, la oportunidad que me da pues, para compartir experiencia y conocimiento pues, con todos los asistentes de aquí y también a través de las redes. Bueno, ya lo ha dicho Susana, yo trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz. Muy brevemente, para el que no lo conozca, la Diputación es una administración intermedia. Digamos, la organización en España está... Ahora sí se me oye bien. En España está organizada lo que sería el nivel del Gobierno central, comunidades autónomas, que sería un equivalente en otros países a los estados. Luego vendría la Diputación Provincial, algo así como las gobernadurías también que existen en otros países en Latinoamérica. Y, por último, las municipalidades. Bueno, nuestra razón de ser, justamente somos administraciones territoriales. Lo que hacemos es, a nivel competencial, dar servicio a aquellas municipalidades que tienen pocas capacidades por razón de disponibilidad económica o de medios humanos y material. De tal manera que focalizamos nuestra actividad en aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes. ¿Qué hacemos para ello? Pues muchas cosas. En temas de infraestructura, de carretera, tratamiento y depuración de agua, eficiencia energética, recaudación de tributos y, bueno, muchas otras cosas. Y como no puede ser de otra manera, pues también el fomento de la actividad turística. Bueno, en este ámbito y más concretamente aterrizando lo que es el panel del día de hoy y hablando de
de tecnología y de innovación, la actividad de la Diputación de Badajoz pues, se alinea metodológicamente con el modelo de destinos turísticos inteligentes que está implantado aquí en nuestro país, auspiciado por la Secretaría de Estado de Turismo y que a día de hoy concita una red de más de 500 destinos. ¿Vale? Entonces, bueno, yo voy a centrar mi intervención según esa metodología que se basa en 5 ejes vertebradores principales, de los cuales uno es la tecnología y otro es la innovación. Pero comenzando por la gobernanza, bueno, pues muy brevemente, porque hay otro panel previsto dentro de las jornadas de aquí. Bueno, ya sabemos que para la gestión de un destino turístico es absolutamente imprescindible pues, la cooperación entre la parte pública y la parte privada, porque unos son competentes de la gestión del patrimonio o de determinados recintos culturales y patrimoniales, y la otra parte, la parte privada, pues bueno, es la responsable de la gestión de los centros y actividades pues, de hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, la gobernanza también debe ser entendida como la cooperación entre la Diputación y las distintas municipalidades del territorio. Estamos hablando de territorios rurales y que bueno, hay que ser conscientes de que quitando pues, algunos pequeños destinos que por sí concitan suficiente interés turístico como para ser un destino en sí, en la mayoría de los casos pues, el trabajo de cara a la dinamización de la actividad turística se basa en la cooperación entre municipios y, por tanto, bueno, pues la gobernanza y cómo se articulan esa cooperación tiene que estar incorporada en todos los planes directores de turismo del territorio. El segundo eje vertebrador es la tecnología. A ver, la innovación es un proceso, no hay una definición universalmente aceptada, pero en ella sí que coinciden 3 elementos fundamentales. Uno es la tecnología, otro la asistencia al conocimiento y otro es que ese proceso de innovación pues, genere en aportar valor. En este caso, aportar valor al territorio, aportar valor al destino turístico. Si falla alguno de esos elementos, bueno, pues estaríamos hablando de ocurrencias, estaríamos hablando de oportunidades, pero en ningún caso de innovación. Entonces, ese primer eje, ese primer elemento, que es la tecnología, hay que considerarlo al menos en 2 niveles. Primero, la tecnología física, la que se implanta en el territorio, la que nos permite pues, disponibilizar pues, elementos como wifi turística, como paseo peatonal inteligente, como sistemas de control de aforo, señalética inteligente, en fin, un largo etcétera de usos y aplicaciones tecnológicas que son imprescindibles pues, para convertir ese territorio en inteligente y que sean posibles procesos de innovación en el mismo. Pero también es importante la tecnología no física, en este caso me estoy refiriendo a la puesta en marcha de sistemas de inteligencia turística, que permitan pues, recabar todos esos datos que provienen de la infraestructura tecnológica física y que a partir de ahí pues, podamos convertir en conocimiento y podamos diseñar lo que sería nuestra planificación turística pues, para potenciar el destino. En cuanto a innovación, pues igualmente hay que considerar distintos aspectos. Hay que considerar innovación en productos, innovación en servicios, innovación en comercialización. Muy brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo y si no pasamos luego al turno de intervenciones. Innovación en productos, pues se trata pues, de identificar aquellos otros productos que en nuestros territorios no podemos no estar atendiendo, ya sea pues, porque sean productos orientados a distintos colectivos, a distintas, no sé, pues por razones de familia, de género, por razones de idioma o por razones de especificidad, pues no sé, de verding o de cualquiera de esos tipos. Tenemos que hacer un análisis profundo de aquellas capacidades y eso pues convertirlo en productos innovadores que permitan mejorar o permitan atraer nuevos flujos turísticos. Innovación en servicios. En el medio rural en muchas ocasiones nos resulta pues caro mantener vivos o abiertos los servicios en 24 horas al día, 365 días al año. En este caso pues tenemos que pensar qué elementos nos ofrece la tecnología pues, para que de una manera más económica y más sostenible pues nos permita mantener esos servicios activos en el territorio. Y no menos importante, innovación en el marketing y comercialización. Normalmente en los territorios rurales no tenemos esa capacidad económica para hacer grandes campañas de marketing a niveles nacionales e internacionales, pero es cierto que sí que nuestros territorios en muchas ocasiones tendrían capacidad de atracción pues, de personas del otro lado del Atlántico y de otros continentes, otros países. Y bueno, pues esa innovación, utilizando las capacidades que nos dan las redes sociales, utilizando las capacidades que nos dan distintos canales digitales, pues tiene que ser atendida dentro del territorio en términos de esta innovación. Otro de los ejes vertebradores es la sostenibilidad. Tampoco me extiendo mucho porque se hablará en otro panel durante esta jornada,
pero claramente el turismo es una actividad económica, una actividad humana y que, por tanto, tiene que ser sensible con su impacto en la sostenibilidad y, bueno, en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible, principalmente el 8, pero también el 6, el 7, el 11, en fin, que como una actividad muy potente, pues tiene relación con muchos de esos objetivos. En particular, yo quisiera hacer una pequeña reseña a que esa sostenibilidad va más allá de la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad de los activos patrimoniales, culturales, pero debe, en todo caso, incluir a las comunidades locales. Las comunidades no son solo beneficiarias de un posible crecimiento de la economía, sino debe ser consideradas e incluidas en el diseño de productos y servicios de ámbito turístico, porque deben contribuir al desarrollo del bienestar de la comunidad donde se desarrolla la actividad. Y, bueno, por último, no menos importante, el tema de la accesibilidad. Tenemos que ser conscientes pues, que cada vez más hay una parte de la población pues, que tiene dificultades de accesibilidad, no solo cognitiva y física, sino también por razones de edad. Y, bueno, pues en el diseño de nuestros productos y servicios debemos ser conscientes de que es un colectivo importante, que tenemos la obligación de atenderlo y, fundamentalmente, también en el diseño de productos digitales, temas de las APP, de los contenidos que se desarrollen, pues deberían ser sensibles para este tipo de colectivas. Decir solo que esta red nacional que tenemos de destinos turísticos inteligentes, desde el 7 del 7 de julio, se ha creado también en Iberoamérica, la red iberoamericana de destinos turísticos inteligentes. Ya hay representantes de, si no recuerdo mal, Brasil, Argentina, México y Colombia, que pertenecen a la red y estaría encantado de poder hacerla extensiva a todos aquellos que puedan tener interés. También el Banco Mundial está seleccionando para financiar proyectos de desarrollo a los primeros destinos turísticos inteligentes en Iberoamérica, posiblemente ahora centrado en las grandes ciudades, menos en el medio rural, pero bueno, es una oportunidad pues, que estaría a vuestro alcance. Por lo que a mí respecta, no a mi diputación, pudiera ayudaros, pues contar conmigo, y con esto finalizo mi intervención inicial a la espera de participación posterior. Siempre, pues ilustradora y esa puesta a disposición que sin duda es sincera y seguramente útil. En el orden que continúa el programa, contaríamos esta vez, no en presencia física, pero sí online, según me dicen, está conectada ya, doña Marina Cantera Nebel, de Uruguay. Le introduzco brevemente un poco del currículum. Ella es técnico en hostelería y turismo desde hace más de 20 años. Además es emprendedora, gestiona un negocio, una empresa de turismo familiar, pues un poco reviviendo o dándole vida a la casa familiar con una antigüedad de más de 150 años, ¿no? Y una dilatada experiencia que finaliza, o en la actualidad, ocupa el cargo de presidenta de la Cámara de Uruguay de Turismo. Creo que tenemos a Marina conectada ya, ¿verdad? ¿Puede ser? Hola, ¿qué tal? Hola Mi Marina. nombre es Marina Cantera. Presido la Cámara Uruguaya de Turismo y también soy vicepresidente de la SUTUR, de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural. Hace 20 años que emprendo en turismo rural con mi familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Cantera. Presido la Cámara Uruguaya de Turismo y también soy vicepresidente de la SUTUR, de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural. Hace 20 años que emprendo en turismo rural. Con mi familia tenemos un emprendimiento en la zona de 33, un pequeño poblado de Valentines. Nosotros estamos en el medio del campo y realmente quiero contarles que la tecnología cambió por completo cómo empezamos a trabajar en turismo. Si bien yo era técnico en hotelería y turismo, la tecnología desde el día 1 que empezamos, poquito antes del año 2000, realmente cambió nuestra forma de ver el turismo y de hacer turismo. Así que quiero compartir un poco con ustedes cuál fue mi propia experiencia, pero también la de la gremial a la que presidí por muchos años y que hoy soy vicepresidente, y cómo fuimos tratando de transformar la realidad de otros productores uruguayos que también trabajan en servicios de turismo rural. En principio les voy a contar un poco qué es SUTUR, ¿no? SUTUR es una gremial uruguaya, es una asociación que nuclea empresas que hacen turismo rural en todo el país, a lo largo y a lo ancho,
Es una gremial que se dedica sobre todo a trabajar en el desarrollo de las propuestas, en generar más calidad. También es la gremial que representa al sector turismo rural con el gobierno, o sea, cada actividad, digamos, que tenemos de turismo rural, es SUTUR quien representa al sector turismo rural en esas actividades, ya sea con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ganadería, porque el turismo rural es muy transversal a varias instancias o a varias partes de la economía. Entonces, bueno, estamos acostumbrados con la gremial a relacionarnos con muchos actores. Tratamos de impulsar mucho la conectividad entre todos los actores, la asociatividad, de dar cursos, charlas, talleres, todo aquello que nos permita, digamos, generar espacios de crecimiento personal para nuestros socios, pero también para sus empresas, ¿no? Así que, bueno, ya SUTUR tiene casi 30 años de trabajar en turismo rural. Los pioneros en Uruguay comenzaron a liderar esta gremial poco antes del año 95, que fue cuando se constituyó efectivamente. Y bueno, hoy es una gremial pujante que reúne empresas que están desde la parte gastronómica, como por ejemplo restaurantes de campo o bodegas turísticas, o turismo aventura, o turismo agropecuario, o agroturismo, o lo que a veces se entiende más como turismo rural, pero nosotros entendemos la palabra turismo rural en su globalidad, digamos, con sus distintas modalidades dentro. También hay gente que se dedica a los distintos guiados en la naturaleza y también está representada dentro de la gremial. Les decía, turismo aventura, bueno, un montón de modalidades distintas dentro de lo que es el turismo rural, que están todas representadas y además hay propuestas dentro de Uruguay distintas que además enriquecen en la totalidad al producto, ¿no? En estos 20 años se ha venido haciendo mucho, también por cambiar un poco la realidad. Ustedes saben, en este último tiempo, sobre todo los últimos 15 años, el turismo se ha acelerado, ha incorporado mucha tecnología y eso ha generado que para el sector de turismo rural eso ha sido un beneficio realmente. Al principio, para estas empresas, al principio quiero decir hace de repente 30 años, para una pequeña empresa que hacía turismo rural era muy difícil poder mostrarse, poder entrar al mercado. Hoy es relativamente sencillo cuando uno aprende cómo funciona, digamos, el mercado turístico y cuáles son los principales jugadores intermediarios y cómo llegar al cliente final también, porque a través de la tecnología es posible llegar rápidamente al cliente final, aunque esta persona no esté, digamos, en un lugar cercano al que yo vivo, ¿no? Entonces, hoy la tecnología nos brinda una cantidad de oportunidades que realmente han sido para beneficio del sector turismo rural. Y eso la verdad es que a nosotros nos llamó desde el principio a trabajar en este tema porque entendimos desde la gremial que para nuestros emprendedores era muy importante poder generar esa transformación digital. ¿Pero qué es la transformación digital? ¿No? Cuando decimos, bueno, la transformación digital es cambiar algunas cosas que hacíamos para brindar servicios turísticos, cambiarlas para que a partir de lo que hacíamos tengamos como una estructura mucho más digital y que podamos activar procesos o productos más desde lo digital y no tanto desde lo analógico. ¿Cómo nos afectó a nosotros? Bueno, la verdad es que para todo el sector, como les venía contando, ha sido un cambio increíble realmente y de alguna forma nos ha permitido no solamente optimizar tiempos, optimizar costos, poder llegar a cada uno de los clientes que queríamos llegar en un momento y que era muy difícil. Entonces allanó de alguna forma el camino. Pero cuando hablamos de transformación digital y de esta transformación de algunos procesos que hacíamos o de algunos productos que teníamos a otros más digitales, más tecnológicos o usando a la tecnología como una herramienta, lo que nos pasó es que se escucharon en un momento muchas voces, pero sobre todo muchos discursos. Y nosotros entendíamos que muchas veces vamos a cursos, a charlas o a lo que fuere,
y se queda como en eso, ¿no? Se queda como en lo discursivo y en realidad entendemos que es necesario, sobre todo en el medio rural, donde adoptar tecnología o adoptar nuevas formas de hacer las cosas es difícil. Entendíamos que teníamos que dejar de hacer discursos, dejar de hacer solo charlas, sino que pasar a la acción. Así que tratamos de trabajar siempre a la vez como en talleres o en distintas acciones, pero que tuvieran un marco práctico, donde se pudiera aprender haciendo. Y no solamente escuchar que alguien venga, por ejemplo, a hablar de marketing digital y después te vas para tu casa, para tu emprendimiento, y cuando querés poner en valor o querés tratar de utilizar los conocimientos que aprendiste, se te hace difícil porque realmente para los que no están en el ámbito turístico y para los que comienzan a veces en turismo rural desde un lugar que no es el del conocimiento del turismo, también eso redobla la dificultad, ¿no? Para adaptar a veces los contenidos. Entonces dijimos, hay que bajar a tierra y hay que hacer cosas que sean prácticas realmente y de aprender haciendo. Por eso empezamos desde el año 2013, 2014. Si bien, como les decía, empezamos como con talleres y demás, nos dimos cuenta que eso había que cambiarlo y que cada uno, por ejemplo, si íbamos a dar un taller de marketing digital, que cada uno pudiera llevar su computadora e ir haciendo en el momento lo que queríamos que aprendieran a hacer. Entonces eso realmente transformó muchísimo el aprendizaje y los cambios adentro de las empresas. No nos olvidemos que estas empresas que estamos hablando son todas pequeñas empresas, familiares, muchas veces de 2 o 3 integrantes, algunas veces de más integrantes, algunas veces empresas un poco más grandes, donde ahí sí ya se cuenta con recursos humanos más calificados. Pero la cualificación de los recursos humanos, ya sean emprendedores, ya sean empresarios, ya sean colaboradores de las empresas, realmente ha sido un camino que nos ha dado también muchas satisfacciones. Les decía, nosotros empezamos a ver, digamos, como marco y como ámbito para trabajar desde 3 lugares, ¿no? de la transformación tecnológica. Por un lado, aquellas cuestiones que tienen que ver más con la gestión empresarial, o sea, más hacia los emprendedores, los que recién comienzan, o hacia los empresarios que querían hacer una transformación, hacer un clic en cómo se llevaba adelante su empresa. Y entonces empezamos a trabajar desde productos o servicios digitales que favorecieran a los distintos procesos de la empresa y que le hicieran un cambio a la empresa y que le dieran sobre todo más tiempo al empresario, ¿no? Después, sobre lo que tiene que ver con la comercialización, yo les decía que para nosotros, para mí, fue una de las cosas que nos cambió la vida a todos, ¿no? Pasamos de repente de tener, por decir un número, porque no los tenemos cuantificados, pero digo, por decir, recibíamos 20 turistas, pasamos a recibir 60 turistas. Casi que un tercio era lo que recibíamos previo a comenzar a trabajar con canales digitales a lo que se trabajó después, ¿no? Entonces eso realmente le cambió la cara a nuestros negocios, porque realmente vimos que había realmente luego de pasar a una comercialización digitalizada, vimos que había una diferencia enorme en la facturación de la empresa. Y después la experiencia del cliente, ¿no? Que cómo brindamos esos servicios turísticos y cómo podemos hacer que desde la prestación del servicio ese servicio cambie, ese servicio tenga más valor agregado si lo hacemos con herramientas tecnológicas y a la vez también que sea más inclusivo. En cuanto a lo que les hablaba de la gestión y la medición, obviamente intentamos comenzar a ver, bueno, cuáles son los ámbitos de la empresa donde podemos incidir y donde necesitamos más apoyo. Perdón, sí, me aclaran desde la organización que Marina lo que hizo fue enviar una ponencia que excedía un poquito de los 10 minutos que estaban estipulados para cada ponente, que no ha sido una falta de cortesía, sino que ha habido que cortar porque si no, no había tiempo para el resto de las exposiciones. Bueno, pues pidiéndole disculpas por ese pequeño ajuste, continuamos con la intervención de don Juan Francisco Delgado Morales. Buenos días. Bueno, él es vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación y actualmente lidera Smart AgriFood Summit.com, que es el evento más importante
importante a nivel nacional, probablemente internacional, yo creo que diría del mundo, ¿verdad?, en relación a este asunto. Ha sido nombrado embajador para Europa del WBAF, que no sé lo que es, Juan Francisco, me lo tienes que explicar. Y bueno, ha sido CEO y fundador de varios proyectos, entre ellos Digital and Intelligence and Global In-Device. Es así, ¿verdad? Bien, él es psicólogo de formación y bueno, pues tiene una presencia importantísima y reiterada en todos los foros que tienen que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a distintos sectores y también al tema de turismo. Así que cuando quieras, Juan Francisco. Muchas gracias, buenos días. Y muchas gracias sobre todo a los organizadores, a Humberto por esta invitación, a Juanjo, a todas las personas que trabajan en la organización, a la moderadora, por supuesto, por introducirnos. Para mí es un placer estar aquí hoy, por supuesto no tengo que decirlo, se me nota en la cara, pero no solo por el sitio tan maravilloso que es Alange y este balneario, sino también porque estar el auditorio lleno como está, haber 22 países aquí, me trae a la memoria las conversaciones que tuvimos hace unos años en el primer congreso, en el primer encuentro con Humberto, aquí también en Extremadura, en el que yo estuve, entre Mérida y Portugal, que lo hicimos también, que fue muy interesante también. Y la verdad que hoy, fijaros, venimos ya al 7º y venimos con un auditorio lleno. Antes también estaba casi lleno, pero hoy está más lleno. Y 22 países. Eso significa que, a pesar de la pandemia, de lo que ha sufrido este sector con la pandemia, significa que se ha hecho bien el trabajo, que se está haciendo bien y que además hay un futuro por delante impresionante. Así es que gracias por darme el privilegio de estar aquí esta mañana con vosotros, con la sabia dirección de Humberto y con el buen hacer de Juanjo también, que nos llama a los amigos para que estemos aquí también apoyando el desarrollo de este encuentro y en un lugar, como decía, de Extremadura, que ya es maravillosa en sí misma y además en Alange, ¿no? Así es que gracias por la invitación. En estos minutos que tengo es muy difícil resumir todo lo que podría decir, pero sí tengo que hacer una reflexión que creo que cuando yo vi el título, lo que me proponían, que a veces los títulos, yo hago muchos congresos y eventos del tipo del que estamos ahora, ¿no? Como decía antes ella, la verdad que Susana decía, bueno, el evento que hacéis es el más importante del mundo en el ámbito de la transformación agroalimentaria. Desde luego es uno de referencia en Europa, pero cuando yo veo el título de los que nos ponían, que como decía, hay muchas veces que se pone esto sin saber a lo mejor lo que hay detrás de lo que se pone, decía de turismo inteligente y en destinos inteligentes. Y esto es lo que me interesa subrayar, ¿no? Lo de destinos inteligentes, de hacer una reflexión en esto, ¿no? Porque nosotros que estamos hablando de inteligencia artificial, yo por lo menos me paso mucho tiempo hablando de inteligencia artificial y su aplicación, por ejemplo, a la cadena agroalimentaria y ahora pues también al turismo, cuando hablamos de inteligencia artificial, a lo mejor tenemos que retrotraernos y hablar y pensar un poco qué significa eso de destinos inteligentes o esto que se lleva ahora, ya lleva unos años, ¿no? De Smart City, ¿no? De ciudades inteligentes, ¿no? A mí me interesa más hablar de ciudadanos inteligentes, que creo que cada vez somos más inteligentes, pero cuidado, que cada vez hay una élite que está haciendo que la inteligencia funcione con la tecnología para volver a los ciudadanos menos inteligentes y seguir en una vía que te va marcando la inteligencia artificial. Entonces, conviene que en todo esto reflexionemos sobre que hay varios tipos de inteligencia. A mí me gusta la definición que hace Gartner, que fue el primero que estudió esto, y lo apliquemos a los destinos inteligentes, que me ha gustado esa palabra de destinos inteligentes que pone en el programa, ¿no?
¿Por qué? Porque esos 8 tipos de inteligencia nos tienen que hacer definir el entorno, cómo nos relacionamos con él, teniendo en cuenta que hay por encima de eso, siento decirlo así, pero es una realidad, por encima de eso hay gente pensando en cómo establecer sistemas de inteligencia artificial para manipular el mercado y que los ciudadanos sean cada vez menos inteligentes y más followers, más seguidores del sistema. Y conviene pensar sobre eso, de verdad, lo digo porque hoy en día las grandes plataformas están trabajando las 24 horas del día, los 7 días del año, los 7 días de la semana, los 365 días del año en hacernos cada vez más followers de su estrategia comercial. Que yo la respeto, pero hay que saber que eso está sucediendo. Cuando uno entra en TradeAdvisor ya sabe que es carne de cañón de la inteligencia artificial de TradeAdvisor. Y como eso, Booking, como eso Airbnb, como eso tantas plataformas que se dedican a brindarnos experiencias de la vida interesantísimas. Seguramente son muy útiles, pero que lo sepamos. Y hay 8 tipos de inteligencia sobre los que ellos juegan, pero sobre las que nosotros tenemos que jugar también con la ayuda de la tecnología, porque no hay que abominar de la tecnología, simplemente hay que tener principios éticos en el desarrollo de la tecnología. Yo soy de los que se apunta al carro de la ética de la inteligencia artificial como elemento clave de desarrollo de la humanidad. Y estamos en un momento en el que o vamos para un sitio o vamos para otro. La ética de la inteligencia artificial tiene tanta importancia también en el turismo, digo también porque también en la medicina, en cantidad de cosas, en el medio ambiente, tiene que ver la ética, pero no nos olvidemos que en este momento es esencial. Y digo, por ejemplo, la inteligencia lingüística, 8 tipos de inteligencia que operan en el ser humano como una capacidad poliédrica, con muchos ángulos. La lingüística, fundamental. Tenemos que intentar adecuar nuestro lenguaje a las posibilidades, a las capacidades que tenemos por delante. Segundo, la inteligencia musical, muy importante. La inteligencia lógico-matemática, quizá esa sea la que en nuestra sociedad, la ligada a los datos, es la que en nuestra sociedad más predomina, la inteligencia ligada a los datos. Los datos son esenciales, ya lo habéis oído hablar, lo dije yo al principio cuando nos vimos, aquello del petróleo del siglo XXI, ¿no? Los datos, pues es algo más que eso. Eso está relacionado con la inteligencia lógico-matemática y tenemos que trabajarla, los datos también. La corporal o cinestésica, que son las ideas y digamos, lo que hace nuestro cuerpo, las vivencias que tiene nuestro cuerpo y cómo lo interioriza, en este caso, con el medio donde estamos interactuando. La espacial también, con el entorno virtual, que es muy importante, el entorno virtual cada vez mayor, y cómo lo interiorizamos. También la inteligencia intrapersonal, conocernos perfectamente de cómo somos, esto es no engañarnos, sino saber cómo somos, nuestras potencialidades y qué podemos hacer. También la interpersonal, la relación entre las personas. Y por último, la inteligencia naturalista, la más importante en el entorno de lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Pues la capacidad, desde luego, de estudiar los elementos que componen la naturaleza que nos rodea. Esa capacidad es clave a la hora de desarrollar un sistema de destino inteligente. Un sistema de destino inteligente que pase por plantearnos el que estamos en un entorno, me refiero de globalización, en el que la competencia por captar al usuario cada vez mayor, incluso para dirigirlo, para que no quede más remedio que el ciudadano escoja la oportunidad que los sistemas de inteligencia artificial que las multinacionales tienen puestos en marcha, en los que gastan miles y miles de millones y emplean talento
en todo el mundo para precisamente con los datos dirigirnos hacia donde quieren, nosotros seamos capaces de crear también plataformas, de poner talento, teniendo en cuenta estos 8 tipos de inteligencia que hay que ponerlos en marcha en los sistemas de turismo y en los destinos inteligentes, que ahí está la clave, para hacer ciudadanos cada vez más inteligentes, pero no ciudadanos cada vez más followers, siguiendo aquello que nos va marcando la tecnología, sino al revés. Muchas gracias. Y le paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Francisco. Bueno, pues seguidamente damos la palabra a doña Polonia Rodríguez. Ella viene de Portugal, es licenciada en Gestión y Planificación Turística por la Universidad de Aveiro y además, bueno, una dilatada experiencia en el ámbito turístico, pero además es creadora de la marca de destino Dark Sky y presidenta también de Dark Sky Alqueva, ¿verdad? Igualmente es presidenta de la Asociación Dark Sky, como le digo, y presidenta de Turismo de la Aldea do Alentejo. ¿Está bien? ¿Lo dice bien, Polonia? Muy bien, pues adelante, cuando quiera. Sí, gracias. Como não sabem, sou portuguesa, que vou falar um pouco de portinhol, peço desculpa, e por isso trago uma apresentação também em espanhol, por isso em castelhano, por isso podem ver que é mais fácil para mim. E vou falar de um destino, mais na parte de inovação, e como ha ouvido há pouco, da inteligência e da digitalização, nuestro destino ha sido posible de desarrollar porque há digitalização, porque não temos dinheiro para... Somos uma associação, sem dúvida, de âmbito sem âmbito... Não, lucro, e por isso temos que usar todas as ferramentas que temos à nossa disposição. Só para vos dar uma ideia, tudo isto ha começado em 2007, é um processo de tendências futuras de procura turística e desenvolveu a marca em 2008 e depois pedido uma certificação internacional para que possamos mostrar a qualidade do território, que já vou mostrar. Em fevereiro de 2015, há havido um acordo com a Diputação de Badajoz para juntar também parte espanhola em nosso território. Em março de 2018, hacemos a extensão de nosso território, e que vos vou mostrar há pouco. Em junho, ha criado, e Portugal ha começado em Alqueva, em Alentejo, mas agora temos mais duas regiões em Portugal que trabalham com este conceito de Dark Sky. Este foi nosso território inicial, aqui em Balse de Alqueva, e 6 municípios. E aqui é nosso território agora, e com um conselho que ha entrado em setembro, e que é toda esta parte de Portugal e esta parte espanhola, que se desenvolvem com diferentes estratégias de marketing digital, a parte portuguesa e a parte espanhola. Esta é a nossa aldeia, somos numa zona muito rural. Nosso observatório está em uma zona que tem vivem 75 pessoas e só é possível de haver um território, um observatório de observação de estrelas que necessitas de céu muito escuro e numa aldeia porque todas as luminárias são cambiadas e têm telegestão, penso que entendem o que é telegestão, e a partir da noite se reduz a intensidade a 10%, depende do tempo que trabalhamos. Nós trabalhamos de noite e precisamos de um céu muito escuro. E aqui é possível demonstrar toda a capacidade e a nossa missão, que te vou falar pouco. Existe de outro território, em aldeias de xisto, e este em norte de Portugal, esta zona aqui, em Vale de Itua. Essa é a rede Dark Sky Portugal.
Para vos dar uma ideia do que hacemos, nós somos uma marca, como ha dito Dark Sky, um conceito. Somos um destino de astroturismo. Trabalhamos à noite, mas incluímos toda a parte de dia, que é diferente de turismo científico, como hacen em La Palma ou em Chile, em Atacama, que é diferente. Nós usamos um território e toda a oferta turística e tudo o que é em volta dessa oferta turística, mas à noite e com atividades específicas. Dissemos um modelo de gestão integrada. Quando ha criado em 2007 o destino, ha hecho uma visão há 50 anos. Nós seguimos um plano de desenvolvimento pensando sempre o que vamos a ser e ser em 50 anos. É a minha especialidade, em tendências futuras e desenvolvimento sustentável. Para vos dizer que nós temos uma missão, nós somos uma associação e nosso objetivo é fazer desenvolvimento rural, mas em nosso destino, mostrando que é possível haver desenvolvimento e um céu muito escuro. Toda a gente pensa que tens que estar longe de tudo para ter um céu escuro, mas se tens a tecnologia e usas a tecnologia e tens um destino que uma boa qualidade de céu, é possível de melhorar sempre. E temos também o compromisso com a identidade territorial e o turismo sensorial. É isso que hacemos, uma experiência muito interessante usando a tecnologia e tudo o que é já em volta do nosso produto. Nossa associação cria atividades noturnas específicas e complementares, e depois vou mostrar nas fotos e podem ver o que tipo de atividades já hacemos. E temos uma rede de parceiros, não só nossas atividades, mas parceiros como restauração, alojamento e outras atividades de animação que podem se juntar à nossa rede. E trabalhamos um código de ética. Isto é uma fotografia do nosso observatório. Isto é em uma aldeia de 75 pessoas e que tu podes chegar e ter uma pequena escola primária recuperada e ter toda esta tecnologia neste mundo rural. É a pequena escola, a utilização de património local e nossos observatórios de astrofotografia e para visual. Isto é outras atividades que hacemos em nosso território, um workshop de astrofotografia, isto é a Via Láctea que podes ver acima de nossas cabeças e Lago Alqueva. Também hacemos atividades de dia como solar, isto é tudo captado da nossa aldeia da Comeada. Este é um exemplo de um evento de luva de estrelas, de Perseidas, por exemplo, com um hotel. Este é outra junto do lago. Provas cegas de vinho, usando os recursos regionais para fazer coisas diferentes. É la noite, birdwatching, não sei em... Okay. Mas as fotos servem para mostrar. Puedes simplesmente caminhar, um rastro de estrelas. E tudo o que puedes fazer. Desde 2013, nós recebemos mais de 40 prémios e o último recebido em 1 de outubro, que é Europe Responsible Tourism Award, que mostra o nosso trabalho responsável e em sustentabilidade. Eu tinha um vídeo, mas não vou mostrar porque demora mais tempo, mas gostava de fazer uma consideração, me perdona por um portunhol, mas que é o seguinte: quando nós falamos de tecnologia, digitalização, nós trabalhamos muito em marketing digital. 90% de nossos turistas chegam por nosso website e Facebook e Instagram, mas todas as pessoas, mas temos um grande número de contactos diretos e telefone. Nós pensávamos que não era necessário, por ser um produto também muito tecnológico, mas, na verdade, as pessoas querem muito contato, querem conversar,
Em verão, o telefone não para de tocar e quando nós esperávamos por ter todas as ferramentas digitais, que o telefone era já apenas para pessoas mais de idade, que não usam. Não, não é. E as pessoas ficam encantadas por poderem ver os planetas, as nebulosas, com seu olho. Nós não usamos pantalhas como esta para captar de telescópio e depois estás vendo ali. Não, tem que ser na experiência que tu próprio estás olhando em el telescópio. Tu sientes uma emoção que é completamente diferente de quando ha começado e que ha esperado que as pessoas gostariam mais de ver em grande tamanho, mas não, querem observar, sentir a experiência de estar sob o céu escuro e observar com seu próprio olho os objetos. E por isso é que trabalhamos a parte de digitalização, mas crescemos muito na parte de contacto humano, porque sentimos que as pessoas necessitam deste contacto humano. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Polonia. Gracias por tu intervención y gracias por el esfuerzo. Creo que te hemos entendido. Y bueno, nos acompaña finalmente también en el panel Arturo Crosby con una dilatadísima experiencia, bueno, pues tanto como emprendedor turístico, conocedor del sector y además, bueno, escritor. Creo que decíamos antes que eran 8, ¿verdad? 8 libros publicados al respecto. Y bueno, y al final podremos hablar de eso, de una última estrategia de trabajo que tiene planteada vinculando el tema del turismo con la regeneración del espacio o el efecto que el ser humano causa sobre el espacio donde se desarrolla en el aspecto turístico. Pues por mi parte nada más, cuando quieras, Arturo. Muy bien. Si pueden poner la presentación. Sí. ¿Tenemos disponible la presentación? Sí, muy bien. Ahí está. Bueno, lo primero, comentar que, como ha dicho, siempre he sido emprendedor turístico y mi vinculación con Extremadura es precisamente porque tuve 17 años un negocio de turismo rural y naturaleza en la comarca de La Vera. Y eso me enseñó muchísimo de cómo es el turista en realidad y de cómo los que hacíamos un trabajo de formación, de comunicación y de consultoría, en muchas ocasiones estábamos bastante equivocados y vivíamos una realidad que no era la realidad de la demanda, ¿no? Esto fue la primera enseñanza. Y, bueno, yo aprovecho este evento y por toda la gente que viene vinculada al turismo rural, aprovecho para presentar mi último libro y voy a basar esta presentación en este tema. A lo mejor el título de innovación parece equivocadamente que no tiene que ver. Y voy a decir algo muy claro. Innovación no significa necesariamente tecnología. El objetivo de la innovación es cambiar aquello que no está dando los resultados que nosotros queremos. Y utilizamos la tecnología como una herramienta para conseguir y para facilitar lo que nosotros queremos hacer. No en el orden inverso que muchas veces suele ocurrir. Me voy a poner aquí porque no veo y ya no me acuerdo de la presentación que hice porque no me da tiempo a leerla, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de esa innovación, la innovación en el turismo rural se enfoca esencialmente en conseguir competitividad. Si no tenemos competitividad, si no tenemos rentabilidad económica, no hay negocio turístico. Hay que recordar, lamentablemente muchas veces, que el turismo es un negocio. Y si no es negocio, no es turismo. Estamos hablando de cualquier otra actividad humana, cultural, etc. Pues bueno, para ser competitivos también tenemos que ser sostenibles. Es una palabra de moda, lo sé. Yo la empecé a utilizar en el año 93, o sea, cuando no estaba de moda, y se ha demostrado que al final es necesaria. Bueno, la parte tecnológica yo la voy a introducir
por un proyecto que estamos llevando a cabo desde diciembre del año pasado en un destino no muy lejano de aquí, que es Baños de Montemayor, y estamos haciendo ahí un plan de marketing y comunicación digital. Hemos conseguido en prácticamente 9 meses dar un cambio de imagen y de posicionamiento en el mercado increíble. Que, por cierto, es un destino que también tiene balneario, es conocido precisamente por ese tema, pero nosotros lo hemos querido enfocar más al turismo de naturaleza, porque creemos que tiene mucho más perspectiva de, digamos, de mercado, donde el tema del agua, y en ese caso el tema de agua termal, es parte del turismo del bienestar. Pero eso yo lo voy a dejar por el debate porque me parece más interesante. Y les voy a decir, o les voy a comentar aquí lo que yo estoy convencido que son los 3 segmentos turísticos de tendencia en el mercado en esta próxima década prácticamente, o quizás todavía más. Y es el turismo gastronómico, el turismo de naturaleza y el turismo de bienestar. Todos los datos de mercado, y no hablo de España solamente, esto para todo el conjunto de Latinoamérica también, porque son tendencias de mercado a nivel mundial. No hay datos, no existen datos cuantitativos, porque la propia OMT no tiene ningún dato que nos pueda servir de referencia a nivel de cuantificar el volumen de mercado. Eso no existe, lamentablemente. Con lo cual, cuando uno trabaja en turismo rural, tiene que tener algo que se llama sentido común, intuición y basarse en la experiencia de diferentes destinos para aplicarlo a sí mismo. Es lo que nos toca hacer. Cuando yo muchas veces leo o escucho de que el turismo de naturaleza, el turismo rural, el ecoturismo está creciendo un 5%, por decir cualquier cantidad, a mí siempre me sorprende, porque en cada mercado la interpretación de lo que significa este turismo cambia tanto que nadie sabe realmente de lo que está hablando. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible cuantificar el crecimiento de un mercado cuando en diferentes países y en diferentes regiones de cada país se interpreta de forma diferente? Esa es la realidad. Esa es la realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y saber bien lo que tenemos para poder planificar lo que nosotros queremos hacer. Estas son las palabras claves de lo que entiendo por éxito del turismo rural. Habrán visto, bueno, abajo en la entrada hay puesto unos libros y el título del libro, hecho a propósito, es del fracaso al éxito en el turismo rural, porque se puede tener éxito aunque parezca mentira. Aunque la ocupación anual en líneas generales sea muy baja, se puede tener éxito. Entonces, la primera palabra clave es que tenemos que tener un enfoque absolutamente de mercado, que tenemos que apostar de una vez por todas uno de los fallos que tiene este tipo de turismo, y es que no existen destinos, existen imágenes, puede que existan marcas, pero no existen destinos, y mucho menos lo que se llama el hinterland, que es lo que rodea a ese destino y lo que ayuda a que ese destino pueda funcionar. No tengo tanto tiempo para poderlo explicar ahora, pero quizás en el debate puedan salir el tema. Y luego el tema de innovación basada en la creatividad. Hay muchísimo por hacer, muchísimo. De 0 a 10, yo creo que en este tema, en turismo rural, debemos estar en un 2 o en un 3 a lo sumo. Hemos visto un ejemplo ahora de lo que Apolonia nos comentó, del turismo astronómico, como el turismo de observación de aves y demás, son microsegmentos. No tienen volumen para
digamos, dar respuesta, pero nos ayudan muchísimo a posicionarnos y a poder ofertar muchos otros segmentos que de otra manera no llegaríamos nunca al mercado por los costes que tiene. Este es un tema que lo voy a sacar aquí rápidamente porque ya veo el tiempo. Yo el año pasado empecé a inventarme algo que un escritor norteamericano inventó hace muchos años, que se llama la vitamina N. No sé si ustedes han oído hablar de la famosa vitamina N. No es la A, ni la B, ni la C. La N es la vitamina de la naturaleza. Bueno, he conseguido que haya un destino en España, que es el Baños de Montemayor, que ha introducido en el destino su parte de vitamina N, de que cualquier turista puede tener la posibilidad gratuita por el momento de captar vitamina N yendo a este destino. Nadie lo ha hecho hasta ahora en el mundo. Este destino lo ha hecho y ha conseguido pues aproximadamente unas 100 publicaciones en un mes. Eso es posicionamiento, es innovación basada en la creatividad. Y uno de los temas claves para conseguirlo es equiparar el valor, los valores que tiene un destino con el precio que ponemos en el mercado. Existe, lamentablemente, en muchos sitios unos precios que no tienen nada que ver con el valor que tienen. Y, de hecho, en el turismo rural es el día a día en muchos destinos emergentes. En mercados maduros como Austria y demás, esto ya pasó a la historia. Pero en los destinos nuevos, como ocurre aquí, seguro. Nos para el debate. Muy bien, Arturo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intervenir poquito porque creo que quienes saben son ellos, pero bueno, por hacer un resumen un poco de todas las intervenciones, me ha llamado la atención, supongo que a todos, tenemos un hilo conductor. Curiosamente, nuestra mesa redonda hablaba de la innovación, de las nuevas tecnologías y podíamos pensar que estábamos hablando solo de eso, pero resulta que en una conversación con Jaime antes de subir, él me decía, Susana, creo que tendríamos que hablar de los efectos de la pandemia y de cómo no solo las tecnologías han de pensarse para el sector turístico como empresa, como administración, sino también para el propio turista. Es decir, ¿el turista también tiene que transformarse digitalmente? Probablemente sí. Hablábamos, por tanto, de personas, ¿no? Marina también hablaba de la posibilidad de que cuando esa transformación digital llega a los empresarios turísticos, apreciaban mucho los talleres donde, de manera práctica, las personas aprendían a hacer cosas, ¿no? Por otro lado, bueno, Juan Francisco hablaba, efectivamente, de no convertirnos en followers, sino tener la capacidad crítica de elegir y de un poco mantenernos al margen, o no, o seguir a todos esos grandes agentes que actúan en el sector, pero también desde ese punto humano, ¿no? Desde la crítica como ser humano y la capacidad de elegir lo que queremos, ¿no? Apolonia hablaba también de que a pesar de todos sus trabajos y de que estamos en el mundo de lo digital, las personas apreciaban el ver con sus propios ojos las cosas, ¿no? Es decir, al final hay una mirada hacia el ser humano, hacia la persona, ¿no? Y por último, en este caso, bueno, pues Arturo también hablaba de la creatividad, que eso sí es cierto que solo lo tenemos las personas, es decir, ser creativos y apostar dentro del sector por esa transformación, es decir, innovación no solo desde el punto de vista de las tecnologías, sino más bien innovación como cambio que pueden promover las personas. Entonces, esa línea me parece interesante. También creo que es interesante hablar, como ya aludía o refería en la conversación con Jaime, a realmente qué ha pasado con la pandemia. Es decir, la pandemia nos ha acelerado en ese proceso de transformación digital necesariamente, pero no sé si los efectos son buenos, si hemos aprendido, si esa rapidez o esa celeridad con la que nos hemos adaptado ha supuesto un gran avance o de alguna manera un retroceso o hemos improvisado, no tengo ni idea. Dejo algunos temas sobre la mesa y con libertad pues intervenís en el orden que queráis. Sí, perdón, pues cuando queráis o como queráis. Jaime, sí. Sí, Susana, gracias. Nada. A ver, yo creo que después de la pandemia, que ha sido un terremoto de ámbito mundial, tenemos ante nosotros un reto, pero también una oportunidad, que es lo que deberíamos ser capaces de aprovechar. Claramente se han potenciado determinados movimientos sociales que en el ámbito del turismo
pasan porque el turista cada día es más verde y más digital. En el ámbito de lo verde, la naturaleza en los territorios rurales, no sé si me oye, en territorios rurales, en el ámbito verde, claramente los activos han estado ahí, el cielo ha estado ahí siempre, la naturaleza que tenemos y que nos bendice con su belleza lo hemos tenido siempre. Quizás hemos trabajado únicamente justamente en el desarrollo de esos productos turísticos como es el astroturismo, ¿vale? Pero en el ámbito digital sí que tenemos que ser capaces de ofrecer al turista no solo una grata experiencia en su estancia, sino antes y después. Y para eso es imprescindible el conocimiento de ese turista. Un conocimiento que, coincido contigo, Juan Francisco, que a la medida posible no puede venir derivado de lo que otros nos hacen llegar, que también son fuente de información, obviamente, porque justamente en los destinos rurales no tenemos acceso a fuente de información, porque no tenemos aeropuertos, no tenemos ferry, no tenemos mucha conectividad por carreteras y por ferrocarril, y por tanto debemos construir ese sistema de información turística que tenemos. A modo de ejemplo, mira, este fin de semana y termina hoy la Feria Internacional de Zafra, una población de poco más de 10.000 habitantes, ha traído 1.200.000 personas. Está muy bien porque genera economía en el territorio en esos días, pero estaría mejor ser capaces de saber por qué vienen y cómo hacer para engancharlos y para que cuenten su experiencia aquí y para que vuelvan ellos y sus ámbitos más cercanos, y de tal manera que se genere una sinergia turística pues, en el ámbito de esa actividad, gracias a ese conocimiento, como digo, de los intereses y la necesidad del turista que nos visita. Arturo, creo que tenías algún tema que querías matizar, no te había dado tiempo. Sí, porque la verdad es que ya se me ha olvidado casi, pero no, quizás una de las preguntas que me lo iban a hacer precisamente desde Costa Rica, ¿no? Justo antes de comenzar, y es un enfoque nuevo, que es innovador totalmente en el turismo, ya no en turismo rural, sino en general en la actividad turística, y es ver al turismo como un impacto positivo en vez de como un impacto negativo. Por resumirlo muy rápidamente, en general, la comunidad, la población local, ve al turismo como algo totalmente negativo porque no percibe los beneficios ni económicos, ni sociales, ni ambientales, sino todo lo contrario, la parte negativa de ello. Como consecuencia, Tranquilo. Perdón, como consecuencia es como cuando se produce la famosa turistofobia que se transforma en turismofobia, odio al turista y odio al turismo como fenómeno. ¿Esto se puede revertir? Por supuesto que sí. ¿Cómo se puede revertir? Pues simplemente que la comunidad perciba los beneficios. Es decir, que la actividad turística en conjunto sea un regenerador del entorno natural y social. Y de que los turistas vean que su aporte tiene un retorno también en calidad de experiencia. Porque si el entorno natural y social de alguna manera mejora, la calidad de la experiencia turística mejora muchísimo más. Y esto es un cambio que hay que hacer ya mismo. No tenemos que esperar a temas de futuro y demás. Esto es nuestro presente, porque nos jugamos mucho. Acuérdense una cosa, el promedio de ocupación anual del turismo rural en España, como en Latinoamérica, ronda un máximo de un 40% anual, un máximo. Sí, bueno, por supuesto, hay destinos que tienen más. Aquí en España, los destinos rurales menos rurales son los que llegan a un 60 y tantos %. Cuando digo eso, hablo de las Islas Canarias, de las Islas Baleares, de la Costa del Sol, etcétera, que supuestamente es lo menos rural, pero es lo que más éxito tiene. Por algo tan sencillo que se llama la conexión internacional de sus aeropuertos. Es algo muy sencillo, no hay que ser muy inteligente, ¿no? Entonces, esto es un cambio de paradigma que tiene que empezar ya mismo. Y también aprovecho para intentar explicar lo que ha sido, nada más que en un minuto, mi experiencia de venir de la parte académica y de consultoría a la realidad del mercado. Yo creo que el 50% de la demanda turística
cuando sale al campo, no solo no tiene idea de lo que es el campo ni la naturaleza, sino, siendo muy coloquial o muy vulgar, le importa unas narices. Y lo que quiere es ver el campo a través de una pantalla imaginaria, donde no haya supuestos ruidos, es decir, los sonidos naturales de los animales, del viento y de todo, que les molesta que cante un gallo. Los olores. Todo. Cuando uno piensa, yo tengo muchos amigos empresarios de verdad, no como yo, que soy emprendedor, no, soy mal empresario, lo admito, que me cuentan su clientela. Hablo de la Sierra de Madrid, con 5 millones de demanda, donde dicen, las preguntas clave que le hacen nada más llegar es, ¿cómo es la conexión a Internet? ¿Anda ancha o no? ¿Tiene Netflix? ¿Qué programas hay? ¿Tiene jacuzzi? Etcétera. Y a lo mejor están 3 o 4 días en el campo y no se han cambiado los zapatos de tacón, con lo cual nos da una idea tremenda. Entonces, esta es la realidad que tenemos y que hay que saber manejar. Entonces, la oferta se acomoda a la demanda o la demanda a la oferta. Yo creo que tiene que haber un equilibrio para que haya una rentabilidad, porque sin rentabilidad la sostenibilidad no existe y eso hay que tenerlo también en cuenta. Pues yo me puedo tirar una hora hablando, Sí, o sea que sin problema. Bueno, con libertad, por supuesto, intervenís cuando queráis. Uma das coisas que penso que é importante é que em nosso destino, e parte de meu trabalho, é perceber os impactos, primeiro da pandemia. Todas as pessoas han procurado o meio rural. Durante 2020 e 2021 tivemos acréscimo de procura brutal, com listas de espera, mas como somos as pessoas que desenvolvem o produto, mantenemos a qualidade e trabalhamos como antes, com reservas, tudo para manter. Mas o que gostava de dizer que Arturo ha dito, o turismo astronómico pode ser nicho, mas para teres destino de astroturismo tienes que ter a qualidade de cielo, transparência, turbulência ou menos turbulência e uma coisa muito importante que é a disponibilidade do recurso. São noites limpas. E nós temos 286 noites em média limpas e toda a combinação de todos os critérios é difícil e tienes poucos destinos que podem combinar isto e a facilidade de aeroporto internacional, a facilidade acessível e todos os serviços de qualidade, diferentes preços. Isto para dizer que este destino e a preocupação com as pessoas, os residentes, nós trabalhamos à noite, quando as pessoas vão para casa. Em nossa aldeia, que temos o observatório e que, por exemplo, em agosto recebeu 940 pessoas que são, já sabemos outras atividades fora, mas em observatório, e as pessoas não notam este aumento de quase metade da população per noite visita a aldeia e ninguém percebe este incremento de turismo, porque hacemos de forma que é sensível, que mantém a identidade da aldeia, que tem recursos financeiros, mas que sem qualquer perturbação da vida normal. Não agrede a gente que vive aqui. Meu trabalho é isto, como vamos equilibrar os residentes, trazer mais turistas que deixam mais recursos e menos impacto, e o turismo astronómico é tipo de produto que é para mercado com mais poder de compra e que por isso pode deixar mais recursos, menos impacto, menos pessoas e mais impacto econômico. E o câmbio das luzes é uma coisa que é boa para o ambiente,
para la salud humana y también para el económico turismo, mas também porque se poupa. E agora, se nosso país já introduzido as medidas que estamos introduzindo em Dergskelkeva, a poupança energética podia ser muito grande, e poupando solo em la contaminação lumínica e não deixando ou diminuindo a intensidade normal que agora que estão fazendo, só trabalhando a contaminação lumínica. Acho que não é necessário. Muy bien, muchísimas gracias, Apolonia. Nos quedan 11 minutitos. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Sí, por favor, cuando quiera. Sí, disculpa. Perdón, una apreciación, sí. Una cuestión de las que hemos estado hablando, enlazando con lo que decía la pregunta que lanzabas tú. ¿Hemos aprendido algo con la pandemia? Yo a veces pienso que sí, y a veces hay cosas que me hacen pensar en que hemos aprendido poco. Pero hay cosas que, por ejemplo, podemos observar yendo a los datos, ¿no? Vemos que en España, yo no soy técnico en turismo, pero solamente estando informado ve uno lo que está pasando. En España, las 7 capitales más importantes de España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Málaga, lo que podemos ver es que hay el proceso de gentrificación, es decir, de que hay una masificación de turismo impresionante en esas ciudades. Antes hablabas tú de la turismofobia. Está muy relacionado directamente con la masificación de esos destinos. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, yo estaba en Málaga y a las 11 de la mañana, cuando se hacía el check-out de los hoteles, aquello era un rosario de gente con las maletas. O sea, impresionante. Impresionante el nivel turístico en el centro de las ciudades, de las grandes ciudades. Esto se daba antes de la pandemia y se ha multiplicado, por lo menos en España, después de la pandemia. Pero también ha surgido el fenómeno de la masificación en el turismo rural, que está empezando a darse también. Por ejemplo, en España hemos vivido recientemente el año Xacobeo, en el que la ruta de Santiago, del Camino de Santiago, se ha convertido en la mayor masificación turística de la historia en el mundo rural, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el turismo de calidad debe de ir por otro lado. La oferta de la que estamos hablando aquí debe de ir por otro lado, hablando de las 8 inteligencias que yo hablaba, relacionadas con empezando por la última, ¿no? De la relación con la naturaleza, la educación de los sentidos. Y es muy importante la educación en la creatividad y en la innovación. Es muy importante que la gente aprenda a valorar aquellas cosas que normalmente los destinos turísticos tradicionales y las tecnologías, las redes sociales, brindan como un espacio inmediato a través de Instagram o a través de TikTok, que hacen un consumo fácil, un consumo poco reflexivo y un consumo a veces hasta poco ético y relacionado con, digamos, el consumo por el consumo, la depredación, que no me salía la palabra. La inmediatez, ¿no? La depredación del entorno, ¿no? Que es muy importante. Nuestra opción aquí, en este evento, es justamente el contrario del respeto, de la educación por lo natural, del disfrute, del hedonismo. Yo, y acabo con esto, vivía la semana pasada en Málaga una experiencia de agroturismo que nos presentó, como hay muchas, de enoturismo, de olivoturismo, que nos presentó una chica, una emprendedora también de Grecia, que en Mykonos, por ejemplo, pues tenía una experiencia de turismo, ella la llamaba hedonístico, en el que con el disfrute de la degustación del aceite de oliva de calidad hacía y asociaba el vino, el buen comer, la naturaleza en un entorno como es Mykonos, una isla griega en el mar Egeo, extraordinario, cualquiera de vosotros seguro que habéis podido ver en algún momento,
Y bueno, pues ese tipo de experiencias son las que realmente están teniendo éxito, no masificadas y que tienen una calidad en todo lo que se hace, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Francisco. Vi 2 manos levantadas por el orden que quieran. Ah, perdón. Ahí. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Primero, Telemaco Talavera, primero felicitarles por la excelente presentación. Segundo, el tema de la tecnología. Cuando el turista la solicita, creo que lo hace pensando para comunicarse él al exterior. O sea, no dejar de estar en su mundo presente. Sin embargo, en términos reales, si tenemos conectividad, que es un problema en Iberoamérica y sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Muchas veces. Es una forma de divulgar los destinos turísticos, porque el turista en este mundo lo podría hacer después, pero después va a estar en otras cosas. El mundo se mueve a una velocidad que cada quien está transmitiendo en tiempo real lo que está viviendo. Entonces, si va a un destino turístico y tiene conectividad, seguramente va a estar en directo transmitiendo y compartiendo. Entonces, esa es la mejor fuente de difusión de ese destino turístico. Hay que verlo bajo esa perspectiva. Como digo, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe tenemos un enorme reto por la enorme brecha que tenemos, pero hay que verlo no solo como la demanda del turista, que como digo, insisto, creo que cuando lo hace es para no perder conexión hacia afuera, pero nosotros tenemos que verlo, además de que es una necesidad por el equilibrio oferta y demanda, para una forma de divulgación. Pero yo nomás quería, para cerrar también con lo que decía Arturo planteaba innovación, creatividad. Y yo creo que, sobre todo hablando de turismo rural, hay un tema que es vital, que es identidad. Porque, digamos, los hoteles 5 estrellas más o menos son muy parecidos en el mundo entero, pero el turismo rural se caracteriza por identidad. Un municipio es diferente. Hay aspectos comunes, como la conectividad, como la inocuidad, pero la identidad es vital. Entonces, yo creo que eso habría que, me parece a mí, con todo respeto, innovación, identidad y creatividad, o el orden que sea. De modo que hay que innovar, hay que ser creativo, pero sin perder la identidad, porque no se trata de igualar a otro en la medida en que el turismo rural, ya sea por la gastronomía, por la naturaleza o lo que sea, trata de imitar a otro lado, pierde su identidad y por tanto pierde su atractivo. Eso es los comentarios que yo quería hacer. Gracias. Un comentario que me parece muy acertado. Cuando habla de identidad, es lo que yo estaba intentando explicar cuando trato de equiparar el valor con el precio. La identidad sería el valor que tiene ese destino o esa oferta turística que te diferencia de tus competidores, que es lo que en muchos sitios se está perdiendo a una velocidad tremenda, porque lo estandarizan todo de tal forma de que pierde precisamente el elemento diferenciador. Claro. Por eso yo estaba comentando, en España, como en Francia, hay pueblos donde alcaldes, no voy a calificarles, pero desde luego con poca inteligencia, han prohibido, por ejemplo, las campanadas de la iglesia en el pueblo, porque había turistas que les molestaba que sonasen. Han prohibido que haya gallineros, porque el gallo en la madrugada canta y les molestaba. También porque las vacas huelen. Y si empezamos así, eliminamos absolutamente todo el valor de ese medio rural para contentar a una demanda y hemos perdido absolutamente el valor y nuestro futuro como turismo. Para desde luego felicitar a las 4 ponencias y a la como moderadora. Pero quería hacer una pregunta clave, sobre todo para el público. Arturo, explica en 10 palabras lo que es vitamina N, concretamente. En 10, menos mal que no hay contador. Nos queda poquísimo. Como estamos falto de tiempo, yo que me lo sé, creo que es de mucho interés que explique lo que es vitamina N. Bueno, vitamina N realmente es utilizar la palabra N de naturaleza. ¿Cómo se consigue esto? Cuando empezamos a trabajar ahí en Baños de Montemayor, rápidamente me decían, no, hacemos bicicleta de montaña, caballos, senderismo, etcétera, etcétera. No, así no es. Cuando uno está montando en bicicleta en la naturaleza, uno está preocupado por dónde va la rueda para no caerse o para no atropellar a alguien y demás.
Con lo cual, tu capacidad, yo creo que él, que es psicólogo, lo explicaría mejor, pero tu capacidad de percepción de la naturaleza, de los valores de esa naturaleza, me refiero en cuanto cuando uno escucha los sonidos de la naturaleza, huele, percibe y demás, está demostrado científicamente que el cortisol, la hormona que genera el estrés, se reduce, hablo de memoria, me parece que era un 17%. Eso, a nivel de salud, tiene una importancia increíble. Entonces, por eso digo, no se trata de hacer actividades deportivas, que también, pero cuando uno quiere percibir la naturaleza, tiene que estar relajado y abierto a percibirla. Si no, no funciona. No sé si son más de 10 palabras, pero... Pero yo creo que quedó claro. Bueno, pues vamos a finalizar nuestra mesa. Perdón, una última pregunta, sí, disculpe. Buenos días. Le quería preguntar a Polonia... Pues creo que había dos. Adelante, adelante. Pues me ha parecido entenderte que habéis conseguido que a partir de cierta hora de la noche se baje la intensidad de las luminarias y también que cambien todas las luminarias de los pueblos y entiendo que de las casas de campo, cortijos, etcétera, todo lo que os pueda afectar. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo habéis conseguido? ¿Es ley en Portugal o habéis convencido a las instituciones para que bajen las luces? Sim. A luta contra a contaminação lumínica ha sido a maior batalha que ha tido em toda a minha vida. Porque nas zonas rurais, pessoas ligam desarrollo e luz, muita luz. Nós conseguimos que uma organização regional de municípios que fizessem um projeto de câmbio de 55.000 luminárias públicas e pondo lá a maior parte com telegestão. Não é perfeito e conseguimos que, pelo menos em nossa aldeia, todas foram cambiadas com um processo de telegestão que pode mudar todas para 10% de toda a intensidade. Só para uma nota, 10% puedes andar a ser toda a tua vida com 10% de luz. Quer dizer que 100% é muito mais do que necessitas para viver. Isto foi um processo que durou pelo menos quase 10 anos. Agora penso que é a oportunidade única de fazer estes cambios, porque é necessário. Mas antes, com todos os lobbies de energia elétrica, foi uma luta muito David contra Golias, ¿no? Impensável. Muchísimas gracias. Había en el centro de la sala una pregunta, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, buenos días. Felicidades a todos. Hay una parte que tal vez todos la hemos dejado, no por fuera, pero hay niños que nacieron en pandemia. Y después de 3 años de pandemia, usted le da la oportunidad y, por supuesto, como padre no le va a dar la oportunidad en la ciudad, se la da en el campo. El hecho de que se la demos en el campo, tanto por seguridad para ellos y para nosotros mismos como padres, le crea un posesionamiento a ese niño de qué es el campo. No, eso nunca se le olvida. Y los que van a mandar el mundo y nos van a mandar a nosotros son nuestros hijos. Y yo pienso que esta es la mejor oportunidad, a pesar de una tragedia de pandemia, que lo mejor para todos los que están en este gremio de agroturismo y todo lo demás son los niños. Ese es el objetivo principal y es la mejor parte ahora y la mejor oportunidad para nosotros explotar lo rural y que los niños desde pequeños tengan el concepto de lo que es el agro. El volver al origen, ¿no? Siempre. Correcto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que están en la sala, los que nos han escuchado, gracias a los ponentes, hemos aprendido mucho. Y yo resumiría o cerraría esta mesa con algunas palabras que decían algunos de ellos, pero creo que Arturo fue el que habló.
de que en este caso, bueno, nuestro título hablaba de la innovación, pero creo que es inteligente plantear no la innovación solo como lo tecnológico, sino innovación como creatividad, como posibilidad de cambio y, por tanto, pensar en la innovación, perdón, en las tecnologías como un medio para y no como una finalidad en sí misma. Así que muchísimas gracias, estoy encantada de haber compartido este rato y adelante. Muchas gracias.